Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes, día 26 de abril, con el futuro del mini S&P 500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis. Un análisis centrado en la sesión de ayer, después de las fuertes caídas que vimos el jueves y el viernes. Ayer tuvimos una sesión alcista, pero de momento solo es una corrección. Vamos a analizar bien técnicamente los niveles clave que encontraremos en estos dos futuros. Como siempre, antes recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Vamos a echar también un vistazo al calendario económico que tenemos hoy. Para ello vamos aquí a la web de investing.com. Y tenemos en plena sesión americana a las 4 de la tarde aquí en España la publicación del dato de confianza del consumidor de The Conference Board y venta de viviendas nuevas. Son los dos datos más importantes que se van a publicar en plena sesión americana. Vámonos al mercado. Empezamos. Futuro del mini S&P 500, gráfico diario. Aquí vemos un poco el movimiento de ayer. Sesión alcista. Llegó a la zona ya un poquito, ese nivel crítico de soporte mayor de los mínimos anuales. Aquí tenemos desde el inicio del año 2022. La primera llegada en el mes de enero tuvo lugar ahí a los 4.200. Luego el precio penetró un poquito esa zona llegando a los 4.100 en el mes de febrero y marzo. Por tanto, ha llegado un poquito al límite inferior donde rápidamente ahí entraron compras y el precio se fue para arriba, también un poco impulsado por el buen comportamiento del Nasdaq, arrastrado por esas buenas noticias de compra de Twitter. Y eso favoreció también al S&P 500, ya que tenemos dentro de este índice uno de los sectores de mayor peso es el tecnológico. Y aquí tenemos una sesión de ayer correctiva, pero repito, de momento solo es una corrección, con mucha prudencia. Aquí tenemos en el gráfico diario el último tramo bajista, el último impulso bajista que se inició aquí en estos niveles de los 4.508 aproximadamente. Tiene unos últimos mínimos, que era la zona clave que estuvimos hablando, ¿no?, en vídeos anteriores, de soporte aquí, en esos 4.350, que ahora es su principal resistencia. Estaríamos a más ante el 50% de retroceso de toda esta caída, ya que se ha iniciado ya la corrección. Ahora podemos de alguna manera un poquito hablar de los retrocesos posibles de este impulso bajista. Y de momento se ha detenido en el primero, el 38,2%, zona de los 4.305 más o menos. Haya dejado un poco la primera corrección, pero podría darse una continuación de la corrección para apoyarse en esos 4.350. Técnicamente seguiríamos hablando un poco de una corrección de este último tramo bajista y tal vez un poco el límite de lo que sería esta estructura bajista última que se ha formado aquí en diario. Y por tanto, mientras el precio no esté por encima de los 4.350, técnicamente hablando a nivel de estructuras, mantenemos esto como una corrección, ¿vale? Vamos al gráfico de 4 horas para verlo con más detalle. Aquí se ve con más claridad el movimiento bajista, última zona de soportes perdidos y de momento sesión de ayer correctiva, que casi ni ha llegado, aquí con precisión ni siquiera ha llegado al 38,2, aunque casi se puede dar por testeada esta zona. Y aquí he encontrado resistencia, dejándonos los máximos del día, y de momento se está viendo un poco la continuación bajista, pero todavía queda por confirmar, después de que el precio llegara a esa zona de los 4.305 aproximadamente. En el gráfico de 1 hora, para más detalles, aquí tenemos los movimientos de hoy. Para niveles intradía, estos vídeos están enfocados más para una sesión intradía, aunque intentamos intento hacer este análisis top-down para también ver dónde estamos, ¿no?, la importancia de los marcos mayores, diario 4 horas, e ir analizando y graficando desde esos marcos temporales. Pero son vídeos más enfocados para la operativa intradía, ya que además comentamos, ¿no?, niveles más intradiarios y posibilidades de de movimientos. Son posibles escenarios, porque al final tampoco la bola de cristal todavía no me la han dado, pero de alguna manera sí, con el estudio, ¿no?, la experiencia, la capacidad de encontrar
niveles que pueden ser soportes o resistencias ahora, después de lo que ha ocurrido en el pasado. Y aquí tenemos como soporte principal, tenemos aquí la zona de los 4.250, que a ojo ya vemos que sería un poquito ese retroceso del 50% del último tramo alcista desde los mínimos de ayer, pero sobre todo porque ahí se encuentra toda esta zona de resistencia de la sesión de ayer lunes, que fue al final de la sesión superado al alza y testeado luego como soporte. Lo veremos mejor en 15 minutos, fijaros. Toda la lateralización, así dejando toda esta zona de máximos, roto al alza ya a partir del final de la sesión cash, testeado como soporte. Aquí se produjo un pullback muy técnico para llegar a la zona un poco ya de los máximos también del día de hoy. Por tanto, 4.250, importante soporte en la sesión intradía de hoy. Como primer soporte ahora mismo que tenemos los mínimos del día, estamos ahí en la zona de los 4.270 casi, ha dejado los mínimos de la sesión, y también una resistencia muy técnica que un poco se trata de esos mínimos de la sesión asiática que han sido rotos en la sesión europea y que ya ha polarizado a resistencia. Fijaros, se ve muy bien en una hora, pero se ve mejor en 15 minutos. Fijaros que os lo enseño mejor aquí. Toda esa zona de mínimos de la sesión asiática, allí en la sesión europea, en la apertura, se ha roto esa zona de soporte, se ha testeado un pullback ahí a la misma zona, además confluyendo con esa media de 200 en 15 minutos, y continuación bajista desde ahí, una oportunidad muy chula para un cortito en la sesión europea. Y estamos acercándonos a los mínimos del día. Si perdemos esta zona, pues probabilidad de llegada a la siguiente zona de soporte. Aquí de oca en oca, de soporte en soporte. Zona 4.250 sería el próximo objetivo si se pierden los mínimos del día. Y si se pierde esta zona, pues bueno, más con tiempo, pues podría el precio llegar a los inicios del impulso alcista de ayer, ¿no? A los mínimos de la semana. Vámonos al Nasdaq. Bueno, antes de ir al Nasdaq, repito, por encima de los máximos del día tendríamos como primera resistencia importante este nivel, los mínimos de abril anteriores que se rompieron y que ahora podrían ser resistencia, y estaríamos hablando aquí en el S&P 500 del retroceso del 50%. Por tanto, no técnicamente mantendría la estructura bajista si el precio llega aquí y desde aquí se da la vuelta. Y fijaros que además la media de 200 en una hora está cerquita de esa zona. Por tanto, que si se rompieran los máximos del día, prudencia en pensar que esto ya se gira y ha sido el final del movimiento bajista, puesto que técnicamente no está confirmada todavía la anulación, ¿no?, de la estructura bajista aquí en una hora ni en 4 horas. No está anulada hasta que no rompa y supere los 4.350, 4.360, 80, un poco toda esta zona, y tampoco el contexto macroeconómico es favorable para pensar en muchas alegrías, ¿no? Venga, vámonos al Nasdaq. Gráfico diario también. Aquí tenemos sesión también ayer alcista de rebote al acercarse ya muy cerca de esos mínimos anuales que tuvimos en febrero y marzo, en la zona de los 13.000. Vámonos al gráfico de 4 horas, también aquí trazado esos retrocesos de FIBO, corrección también técnica al 38,2%, esos 13.600 han actuado de resistencia, y también podría darse una continuación de la corrección para encontrar resistencia en la zona de los 13.735 aproximadamente, donde se encuentra esa zona de últimos mínimos aquí en 4 horas y el 50% de retroceso de toda esta bajada. Así que puede todavía seguir corrigiendo un poco más hasta esta zona. A partir de aquí, si el precio superase los 13.740 más o menos, sí que se produciría la anulación de esta estructura bajista formada desde que se rompieron esta zona de soportes. Hablo un poco de corto plazo. Gráfico de 1 hora. Aquí vemos como ya el precio incluso dejó técnicamente un nivel que coincidía con ese retroceso del 38, ahí lo teníamos también en cuenta, y el precio pues ha dejado ahí los máximos de la sesión, continuación bajista desde entonces, apoyándose un poquito en esta zona de máximos que dejó la sesión de ayer, antes de llegar un poquito a la zona del
de los 13.550 y ahí en los 13.450 ha dejado los mínimos de la sesión. Y también vemos, ¿no?, en la sesión de hoy pues algo parecido a lo que comentamos en el SP500. Mínimos de la sesión asiática, rotos en la sesión europea, testeado como resistencia, polarizando y continuación bajista desde esa zona, donde tenemos aquí la media de 200 en 15. Está ahora mismo actuando como soporte junto con los mínimos de la sesión del día de hoy. He marcado una zona siguiente de soporte que la encuentro interesante, que es la zona de los 13.360, que fue pues toda la resistencia, ¿no?, de aquí un poco si lo arrastro para atrás, de esos máximos de la sesión del día de ayer. Ahí encontró resistencia, aquí también la sesión europea, y luego al final de la sesión de ayer, al final de la sesión cash en Estados Unidos, se produjo, ¿no?, una corrección bastante potente hasta esta zona. Y ahí encontró, ¿no?, el punto de liquidez de compras para ir a buscar una zona de resistencia, ¿no?, siguiente, dejándonos los máximos de la sesión de ayer. Por tanto, los 13.360 lo considero como una posible zona de soporte intermedio si perdiera los mínimos del día de hoy, que está ya cerquita de ellos. Pero desde luego la zona importante de soporte pues estaríamos en la zona de los 13.200, que son los mínimos de la semana. Pues movimientos parecidos en uno y en otro, y vamos a ver si se produce la continuación bajista o va a hacer una corrección mayor testeando la principal resistencia, ¿no?, donde le confluye tanto en un índice como en otro esos últimos mínimos en 4 horas y ese retroceso del 50% de todo el último tramo bajista que hemos visto desde los máximos, ¿no?, dejados en la sesión del pasado jueves. Pues nada más, que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.